Hola, hola y sean bienvenidos a Librería Cristiana 247, tu librería online. Quien les habla, Belén Flores, y hoy vamos a estar compartiendo un tema sobre el libro Ama como Jesús. Alcanza a otros con pasión y propósito, por el autor Judah Smith. Tener compasión por los demás es el tema que vamos a compartir de este libro. Tener compasión por los demás. Compasión. ¿Alguna vez te has hecho amigo de alguien o has hecho más de lo requerido para ayudar a alguien solo con el fin de que te devuelva el favor? ¿Alguna vez te has hecho amigo de algún desconocido solo por su dinero o por las conexiones que tiene? Nuestra motivación para amar a los demás debe ser mucho más profunda. El libro de Lucas capítulo 6, verso 32 al 33 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Por qué también los pecadores aman a los que los aman? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Todo depende de la motivación. Repita conmigo, todo depende de la motivación. Bueno, tal vez no todo, pero casi todo. Allí es donde comienza el poder de alcanzar a los demás para Cristo. Nuestra cultura nos dice que debemos establecer metas y cumplirlas, pero nunca nos dice por qué tenemos que hacer eso. En el reino de Dios, Él nos pide que sepamos el por qué. A.W. Tozer afirmó lo siguiente: la prueba por la cual se debe juzgar finalmente toda conducta es la motivación. Repito, la prueba por la cual se debe juzgar finalmente toda conducta es la motivación. Así como el agua no puede subir más alto que su fuente, la cualidad moral de un acto nunca puede ser mayor que el motivo que lo inspira. Finalmente, la motivación que tengamos para salvar y restaurar vidas humanas afecta el poder de permanencia de nuestra influencia. A Jesús lo motivaba un amor verdadero y genuino por cada individuo, y por eso sus actos eran extraordinarios para alcanzar a las personas y dejar un cambio duradero en ellas. ¿Deberíamos dejar que Dios indagara acerca de la motivación que hay en nuestro corazón? ¿Estamos viviendo más allá del pecado llamando al pecador? ¿Realmente estamos valorando a la persona sin importar si también nos ama? ¿Vamos a seguir amando a los demás aunque nunca cambien? Tomémonos un momento y pidámosle a Dios en voz baja que purifique las motivaciones de nuestro corazón. Este es un momento importante para compartir cuál es nuestra motivación en este día. Tú que te encuentras de aquel lado, ¿cuál es tu motivación? Jesús es el mejor ejemplo para vivir el llamado de las personas. A través del ministerio de Cristo en la tierra hay una simple afirmación que podríamos resumir el dictado de su corazón frente a las personas. La compasión era lo que lo motivaba. ¿Qué motivaba a Jesús? La compasión. Al usar a Jesús como mi ejemplo, he orado muchas veces para que yo ame más a los demás, sea capaz de dar mi vida por ellos y que mi motivación sean ellos. Pero ¿cómo suena eso? ¿Acaso yo sabía realmente lo que estaba pidiendo en oración? Antes de llegar al meollo del asunto, necesitamos responder el desafío de tener compasión por los demás. Primero, necesitamos entender lo que significa la compasión. Segundo, debemos determinar cómo podemos lograr tener y sentir esa compasión. Sin compasión, nuestros esfuerzos para alcanzar a las demás personas comenzarán muy emotivos y apasionados, pero apenas nos ocupemos de nuestras propias vidas, esos esfuerzos habrán menguado. Y ahí nos daremos cuenta del alto costo que implica involucrarse realmente en la vida de los demás. Jesús es compasivo. En el capítulo 1 del Evangelio de Marcos encontramos una historia en la que Jesús demostró su compasión por los demás. Jesús iba caminando y hablando con sus discípulos cuando un hombre que tenía lepra se arrodilló ante él y le rogó: si quieres, puedes limpiarme. En el libro de Marcos capítulo 1 verso 40. Marcos transcribe la respuesta de Jesús
Y Jesús, teniendo misericordia de él, le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo creo que Jesús usó esa oportunidad para incluir a sus discípulos y también a nosotros para mostrarnos cómo deberíamos actuar frente al desafío de ejercer misericordia y compasión por los demás. Cuando leemos esta historia debemos reconocer lo que significaba ser leproso en los tiempos de Jesús. La lepra y las infecciones que ésta causaban consumían la piel de su cuerpo hasta matar a la persona. Creo que esta es una imagen de los pecadores hoy en día. El pecado es una enfermedad que pudre lentamente la vida de las personas hasta matarlas. Una señorita en nuestro ministerio juvenil me envió hace poco su testimonio por correo, el cual ilustra el terrible efecto del pecado, así como la lepra. El pecado estaba acabando con su vida, pero Jesús no tuvo temor de extenderle su mano y rescatarla. Vamos a leer su carta. Hace casi 2 años perdí mi virginidad por causa de una violación. Entonces procedí a tener muchas relaciones sexuales y a tomar licor y a desbordarme con desórdenes alimenticios. Hubo muchas noches en las que me encerraba en mi habitación y me ponía a llorar y a rogarle a Dios que me liberara o que me matara. Detestaba mirar en lo que me estaba convirtiendo, pero no sabía cómo salir de esa situación. Luché por mucho tiempo y mi comportamiento terminó sacándome de mi casa. Recuerdo muy bien ese día. Yo había ido a donde el médico y me había diagnosticado 3 enfermedades de transmisión sexual, de las cuales una no tenía cura. Esa noche, después de trabajar, entré a mi carro, tenía una botella grande de vodka y mi plan era emborracharme y quitarme la vida. Pensaba que nunca nadie me amaría de verdad y que estaba totalmente sola y me sentía miserable. Además, vivía fuera del auto. Empecé a llorar y lo único que podía decir era Jesús, una y otra vez. Apenas comencé a decir su nombre, escuché una voz que me dijo: ve a la iglesia. Era un miércoles por la noche, alrededor de las 8:45 p.m. y yo sabía que el grupo de jóvenes estaba a punto de terminar su reunión, así que le propuse un trato a Dios. Le dije que iba a ir, pero que si no tenía un encuentro con Él, esa noche me iba a suicidar. Interesante. Fui a la iglesia y me senté en la 6ª fila. La gente estaba adorando a Dios y orando en el altar, y yo solo me quedé sentada llorando. El pastor Judas me debió haber visto porque vino hacia mí y me impuso su mano sobre mi cabeza y empezó a orar por mí. Yo estaba un poco asustada porque pensaba que de pronto Dios le estaba contando todo lo que yo había hecho y yo no quería que todas esas cosas malas que me había hecho fueran expuestas públicamente. Me sentía avergonzada. En ese momento sentía al Espíritu Santo tan cerca que comencé a llorar más. Después de un rato el pastor se fue para orar por otra persona y una de las líderes vino hacia mí y me preguntó cómo estaba. Me rendí y le conté todo, incluso lo del licor en mi carro y sobre mis planes de suicidarme. Literalmente apenas terminé de hablar, el pastor Judas se me acercó por el micrófono, me habló y dijo: no sé por qué, pero por alguna razón sé que hay una persona aquí que está siendo oprimida de sobremanera y cree que su situación no tiene solución. Por lo tanto, quiere suicidarse. Pero esta noche Dios quiere liberarla. Se dirigió a mí y me dijo: ven hacia el altar y verás que Dios te va a liberar. Entonces la líder me acompañó hacia el altar. Déjame decirte algo que se rompió esa noche. Algo se rompió esa noche y fui totalmente liberada. De hecho, quería vivir otra vez. Me hicieron parte de un grupo juvenil y conocí a mi líder esa noche. Mi líder oró por mí y al final de la reunión se me acercó, me abrazó y me dijo que me quería, y por primera vez escuché a Dios hablándome directamente. Percibí cuando Él me dijo: ella te acaba de conocer y ya te quiere, pero si yo te hice tu alma y tu cuerpo, imagínate cuánto más te amo yo.
Esa noche rompí todos mis CD de música mundana que tenía, le entregué al pastor Judas el alcohol que llevaba y le entregué la vida al Señor Jesús. Dios rescató estos momentos. Dios remató estos momentos sanándome de las enfermedades de transmisión sexual unos meses después. Desde aquella noche nunca volví a ser la misma de antes, nunca he mirado atrás para devolverme y aunque aún lucho algunas veces conmigo misma, veo la fidelidad de Dios en mi vida como nunca antes. Estoy tan conmovida que quiero decirle gracias. Cuando leo esta historia, tantas historias como ustedes, al igual que esta joven, me acuerdo una vez más de la compasión inmensurable de Dios y de la responsabilidad que tenemos de expresarle a nuestra generación actual. Estoy muy agradecido de que Jesús siga sanando. El tipo de compasión que Jesús nos demuestra no es solo un sentimiento de pesar por nuestra condición, sino que de verdad Él está de nuestro lado. Tanto en el caso del leproso como en el caso de esta joven, hay 3 ingredientes que componen la compasión. El acercarse, número 1. El número 2, tocar el corazón. Y número 2, el hablar. Vamos a aprender un poco más. Jesús se acercó. Así como Jesús se conmovió cuando tuvo compasión por el leproso, de la misma manera extendió su mano, es decir, se acercó a él. El diccionario define acercarse como ponerse cerca o a una corta distancia. Para poder sentir la misma compasión que sintió Jesús, debemos estar dispuestos a acercarnos a los demás, salir de nuestra zona de comodidad. Esto quiere decir que nos acerquemos mucho más de lo que solamente nos conviene o nos cause comodidad o nos parezca rutinario. Podrá también significar que tenemos que darle a los que están en necesidad más de una muestra de simpatía. Debemos acercarnos lo máximo posible. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, Pedro usa la palabra fervientemente para describir la clase de amor que debemos tener los unos a los otros. Fervientemente también significa con celo ardiente hacia las cosas de la piedad, según la Real Academia Española. El mensaje es claro, debemos acercarnos con fervor para alcanzar a los demás en el amor de Cristo. 2. Jesús tocó. Jesús extendió su mano y se acercó al leproso para tocarlo. Cuando él hizo esto, sus discípulos debieron quedar atónitos, porque nadie tocaba a los leprosos, ya que esto es una enfermedad hacia la persona sucia ceremonialmente. Lo mismo. El leproso se debió alejar cuando Jesús lo tocó, pero él no lo esperaba. Lo más probable es que durante mucho tiempo nadie se le hubiera acercado al leproso. Jesús no tenía miedo de tocarlo porque quería responder a su necesidad. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Salvador y tocar la vida de los pecadores, el cual requerirá escucharlos y ayudarlo en sus necesidades. O simplemente debemos hacernos amigos de una persona que siempre está sola en la escuela. Si tocamos a las personas, corremos el riesgo de que se alejen de nosotros y nos rechacen. Pero si nunca tocamos la vida de los demás, nunca sabremos lo que significará sentir compasión por alguien y nunca experimentaremos la plenitud de ser una vida o de ver una vida ser transformada. Mi perspectiva comenzó a cambiar cuando comencé a acercarme a mis compañeros de clase en la secundaria. Cuando cursaba el penúltimo año escolar, empecé a buscar a los que siempre estaban solos para sentarme a almorzar con cada uno de ellos aparte. Un día, mientras caminaba por la cafetería, vi a un chico que inmediatamente consideré como uno de los perfectos candidatos para acompañarlo. Así que caminé hacia él, hacia la mesa larga y hacia donde él estaba sentado y me presenté. Hola, me llamo Judas, ¿cómo te llamas? Él me dijo, sorprendido, me llamo Julius. Ni siquiera le pregunté si podía sentarme con él para almorzar juntos, solo lo hice. Supuse que estaba en el equipo de básquetbol de la escuela porque tenía puesto el uniforme. ¿Así que juegas básquetbol?, le pregunté amistosamente. Él, todavía renuente, me dijo, sí, ¿tú también? Sí, eso fue todo lo que necesité para que nos hiciéramos amigos cercanos. Durante la temporada de básquetbol lo llevaba a los entrenamientos y también lo dejaba en la casa. Finalmente fue conmigo a la iglesia y un día fue salvo.
creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo sencillo que es acercarnos a los demás y tocar sus vidas. Otro punto. Jesús habló. Después que Jesús tocó al leproso, habló con él. Tan solo piensa eso. Jesús lo amaba tanto que se tomó el tiempo necesario para hablar con él. Jesús también ama a la joven del testimonio que leímos. La ama tanto que le habló y le dijo que la amaba. Para transmitirle a los demás el amor de Jesús, debemos estar dispuestos a ser la voz de Jesús y a hablarles la palabra de Dios. Cuando hagamos eso, vamos a experimentar completamente la compasión de Jesús fluyendo a través de nosotros. Así que, hermanos, hermana o hermano que me estás escuchando, sé compasivo. Solo sé compasivo. Que el Espíritu de Dios te ayude a hacerlo. Vamos a tomarnos un momento para orar. Señor, oro para que cambies mis motivaciones. Dame un corazón puro hacia las personas. Enséñame acerca de tu compasión y ayúdame a conocer el precio de alcanzar a los demás. Conmuéveme más allá de sentir pesar de los demás y ayúdame a tocar a aquellos por los que todavía no me preocupo. Muéstrame a los que más te necesitan y ayúdame a acercarme a ellos saliéndome de mi zona de comodidad. Cambia mi perspectiva y haz que ame a las personas con un corazón sincero. Jesús, muéveme en tu compasión. De igual manera, oramos, Padre, para que todos los que están escuchando este podcast puedan ser movidos a la compasión, así como nos enseña a Jesús. Amar a otros, movernos a favor de otros. Así que de eso se trata este capítulo número 1 del libro Ama como Jesús y alcanza a otros con pasión y propósito. Gracias por haberme acompañado, por llegar hasta este minuto. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Amén, amén.